23 grados la temperatura en Asunción, estamos arrancando la Caja Negra, estamos por Unicanal como todos los martes. Muchas gracias por la preferencia de siempre. 4 temas para compartir esta noche con informes. Medicamentos Made in China. ¿Se acuerdan este caso, el clan Ferreira? Esta semana se define, están en pleno juicio oral, el criminal modus operandi del clan Ferreira se enfrenta a la justicia. Estábamos siguiendo este proceso a través del juicio oral y público y estamos hablando de una cuestión clave que se tiene que hacer justicia por el hecho de que este grupo empresarial conocido en épocas de pandemia como el clan Ferreira, riesgo mortal para la salud, habían importado medicamentos oncológicos Made in China, incluso de la India. En este proceso del juicio oral se han aportado las evidencias y testimonios de los testigos de cómo se montó ese esquema. Incluso se fraguaron facturas de una empresa brasileña para joderle a Cadinavisa, la Dirección Nacional de Aduanas en ese entonces, y meter los medicamentos oncológicos. Un hecho gravísimo que se tiene que definir esta semana o en los próximos días en el ámbito de la justicia. Y también escribanos deben requerir certificados del REDAM para hacer los trámites. Esta semana entró en vigencia los mecanismos de control del certificado de deudores alimentarios morosos. Y esto genera una preocupación de los escribanos porque hacen referencia a que las gestiones dentro de la Dirección de Registros Públicos ya hay demoras y esto va a venir a lentecer todo lo que ya ellos vienen denunciando, los escribanos, y arriman sus preocupaciones porque estamos hablando de la necesidad de tener el certificado, que es un certificado obligatorio para realizar las gestiones en escrituras públicas, además de otras cuestiones que ya lo hablamos en la semana en otros espacios, como por ejemplo la renovación del registro de conducir, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con algunos escribanos sobre este tema. ¿Se acuerdan ustedes? Varios programas de la Caja Negra le hemos dado espacio, visibilidad a un consorcio que había ganado una licitación en el Ministerio del Interior para el tema de las cédulas electrónicas, los pasaportes electrónicos. Nos vendieron la historia de que las cédulas nos iban a dar en 24 horas. Y nosotros fuimos a estas identificaciones a partir de las denuncias y el reclamo que nos hicieron. Nos dijeron, tanto han promocionado la necesidad de la implementación de las cédulas electrónicas, los pasaportes electrónicos, etcétera, etcétera, porque supuestamente, reitero, nos vendieron la historia de que nos iban a dar en 24 horas. Un mes. A mí me tocó un caso particular. La semana pasada, para la renovación de la cédula de mi hija, me dicen tenés que venir a buscar en 27 días. Entonces acá viene la pregunta. Estamos hablando de una licitación, 28 millones de dólares. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no cumplieron lo que se habían comprometido de imprimirle celeridad a la hora de entregar estos documentos? ¿Y quiénes pagan las consecuencias? De vuelta, los usuarios, los ciudadanos que acuden diariamente a identificaciones. Y vamos a arrancar con este tema. La semana pasada habíamos revelado acá en la Caja Negra el caso de un shopping que en realidad fue un descubrimiento que hizo la ANDE en esta tarea que viene realizando la Administración Nacional de Electricidad de descubrir, de detectar las granjas de criptominería que generan un enorme perjuicio a la ANDE. Hoy por la tarde hablábamos con Nelson Medina, que vamos a compartir, tenemos después para compartir una partecita del audio de Medina. Nos decía, hicieron ellos un cálculo desde que entró a regir la resolución de la ANDE en la que se establecen las tarifas diferenciadas para la explotación de la criptominería. Noviembre de 2022,
todo el año pasado hasta lo que va de este año, y hicieron una estimación: 75.000 millones de guaraníes, 10 millones de dólares es lo que la ANDE dejó de recaudar. ¿Por qué? Por la instalación de manera clandestina de la industria de la criptominería. Hoy se hizo, esta mañana, en la Cámara de Senadores, una audiencia pública donde se trató un proyecto de ley que pretende restringir por un tiempo determinado la habilitación de nuevas granjas de criptominería, hasta tanto hacer algunos ajustes normativos. De eso vamos a hablar también de manera general con el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. Pues vamos a arrancar con este informe. A propósito de esos 75.000 millones de guaraníes, 10 millones de dólares, aparece esta empresa del grupo Sucolillo, que utilizó el shopping, o un conocido shopping ahí en Villamorra, y sobre ese shopping tenían montada la granja de criptominería. Eso fue detectado por la ANDE y se hace una estimación de que ese grupo empresarial le tiene que pagar a la ANDE $300.000. Veamos el informe. Crypto Shopping de los Sucolillo debe pagar $300.000 a la ANDE. Tras el descubrimiento de la actividad irregular del Crypto Shopping de la familia Sucolillo y la evasión estimada de $300.000 por el consumo energético, la Administración Nacional de Electricidad ANDE reclamó el pago del monto no facturado para este emprendimiento irregular realizado bajo la fachada de actividad corporativa. La empresa Esur S.A., propiedad de la familia Sucolillo, ocasionó una pérdida estimativa de $300.000 a la ANDE, utilizando como pantalla la infraestructura del Shopping Mariscal, cuando en realidad se dedicaba a la criptominería en el sitio, sin abonar la tarifa fijada para este rubro. Tras tomar estado público el caso, la asesoría jurídica de la ANDE analizó y dictaminó que corresponde el pago de la importante cifra que evadió la empresa liderada por Miki Saldívar, esposo de Natalia Sucolillo, quien es la directora del diario ABC Color, medio de prensa que viene posicionándose a favor de la criptominería. Documentos exclusivos a la que accedió la Caja Negra exponen que la firma Esur S.A. utilizó el NIS del centro comercial para realizar criptominería, según detectó la propia ANDE. Esta institución remitió una notificación en septiembre del 2023 a la empresa Penta S.A., encargada del Shopping Mariscal, ante la detección de fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos. En ese entonces llamó la atención el elevado y constante consumo, inclusive en horas de la madrugada, lo cual no tenía lógica alguna al ser solo aparentemente un centro comercial. Pedidos de informes. Así también el hecho tuvo sus repercusiones en el Parlamento, donde la semana pasada el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó pedidos de informes dirigidos a la ANDE y a la Dirección de Ingresos Tributarios con relación a las criptominerías legalmente establecidas en el país. En ese sentido, los congresistas solicitaron que la ANDE informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de estas instalaciones y que Ingresos Tributarios reporte sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco. Prohibir la criptominería. Por otro lado, varias comisiones del Senado realizaron este martes una audiencia pública donde analizaron el alcance del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en todo el territorio paraguayo. Los proyectistas, senadores colorados, disidentes y oficialistas, liderados por Colin Soroka, plantean restringir temporalmente la actividad hasta que haya una ley que regule la actividad y la ANDE esté en condiciones técnicas operativas de ofrecer un servicio que responda a las necesidades reales de demanda de consumo de las granjas de criptomonedas sin afectar a los demás usuarios. Está el ingeniero Mauricio Bejarano,
el viceministro de Minas y Energía. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo y de la audiencia. Bueno, mis disculpas por tomar el llamado todavía conduciendo, pero bueno, ahí estoy presto para tomar esta llamada. Sí, lo importante es que se te escucha muy bien. No hace falta verte porque tenemos poca luz, pero lo importante es lo que vas a decir, no precisamente que mostremos tu cara. Ya sabemos que sos Mauricio Bejarano. A ver, viceministro, participaste de esta audiencia pública que se hizo esta mañana en Cámara de Senadores. ¿Hay una coincidencia, criterio tuyo, de regular esto? Y acá, ¿qué es lo que preocupa? Nelson Medina, el asesor jurídico de la ANDE, hizo una estimación. Lo que la ANDE dejó de percibir en año y medio, 75 mil millones de guaraníes, estamos hablando de 10 millones de dólares. ¿Se puede avanzar en una ley más favorable a la ANDE en lo que respecta al tema de la criptominería? Sí, definitivamente lo que estamos planteando desde el gobierno es penalizar, aumentar la pena para el hurto de energía eléctrica, porque es intolerable lo que está aconteciendo con la Administración Nacional de Electricidad, en detrimento no solamente de la ANDE, sino de todos los ciudadanos que estamos pagando esa factura impaga por quienes hurtan la energía. Entonces, el planteamiento concreto que se tiene del Ejecutivo y con también en conjunto con la ANDE es aumentar la pena para quienes cometan este ilícito e incluso intentar criminalizar esto como para que realmente sea una sanción severa y que esto no vuelva a acontecer, porque mucho más allá de que sea criptominero o no, tenemos que entender que no podemos seguir nosotros tolerando este hurto de este bien de todos los paraguayos. Claro, porque cuando desde la ANDE nos exponen una realidad que todos hemos padecido ahora, hace poco nomás, con el intenso calor, con las altas temperaturas, los cortes. Te acordarás todo lo que ha significado eso, el enojo con justa razón de la ciudadanía hacia las personas que están al frente de la ANDE. ¿Y qué es lo que nos dicen? Por un lado, en primer lugar, la falta de inversión en infraestructura, que es cierto, ahora están apurando ahí recursos destinados para ese efecto. Pero en segundo lugar aparece esto que tiene que ver con la instalación de las granjas de criptominerías de manera ilegal, clandestina. Hay creo que 62 denuncias en el Ministerio Público, hasta ahora 2 recién creo que fueron amonestados o requeridos por la justicia, no sé cuál es el término, porque también desde el punto de vista legal se necesita hacer algunos ajustes. Nos decía Nelson Medina, el asesor legal. Hoy hacen un allanamiento de la ANDE, llegan hasta un lugar, se constatan de la flagrancia de que tienen allí una granja clandestina porque están utilizando la energía de la ANDE, pero después de un tiempo le tienen que entregar otra vez todos esos equipos, y cada equipo, no sé el nombre técnico, esos transformadores, procesadores, tiene un promedio entre 3.000, 4.000, 5.000 dólares. O sea, estamos hablando de mucho dinero, y quienes se dedican a esta actividad clandestina invierten mucho dinero y tienen que pagar a la ANDE, viceministro. Sí, totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta que esta actividad en particular, su costo principal es la energía eléctrica, con lo cual, independientemente del costo de estos artefactos que son utilizados para hacer las criptomonedas, tenemos que entender que esta gente tiene un costo muy importante, el 80% de su costo total es la energía eléctrica, con lo cual el factor preponderante para que ellos realicen esta actividad es la energía eléctrica. Entonces, categóricamente nosotros vamos a buscar aumentar la sanción en las personas físicas, jurídicas que se estén dedicando a esta actividad de manera ilícita.
independientemente al análisis que tenemos sobre la mesa, sobre la actividad propiamente dicha, sobre el consumo, sobre la inversión a corto, largo, mediano plazo y la tarifa para la gente que va a venir en el futuro. Por supuesto, Paraguay va a respetar siempre los contratos ya celebrados, que tiene como 50 contratos celebrados. Entonces, el Estado de Derecho se respeta, las normativas se respetan y de aquí para el futuro sí estamos analizando con mayor detenimiento todo lo que va a ser la actividad propiamente dicha, porque nosotros estamos abocados a construir una política tarifaria, no solamente para esta actividad, sino para el conjunto de actividades que industriales y estas nuevas actividades que son la data center, criptomonedas y otras nuevas actividades como el hidrógeno que requieren un análisis mucho más profundo que simplemente una tarifa. Entonces lo que pretendemos es en conjunto tener una postura a nivel Estado de cómo son bien recepcionadas estas inversiones, qué es lo que el Paraguay quiere para que realicen estas personas estas inversiones y qué beneficios tenemos nosotros como país de este tipo de actividades. Hay una mesa de análisis, de diálogo, para tener una hoja de ruta sobre este tema. Te pregunto esto, viceministro, por lo siguiente. Hace 15 días estuvo acá el director de la EDI, el licenciado Luis Benítez, y él nos decía, expresaba su preocupación porque Argentina no está pagando lo que corresponde por el uso de la energía. Estamos hablando ya de una deuda que llega los 200 millones de dólares. El lado margen derecho de Yacyretá, lado paraguayo, nos decía el director, necesitan en promedio 17, 18 millones de dólares para mantener la parte operativa. Y hoy con el pago que hace la Argentina, creo que prorrateando todo lo que han pagado, no llegamos a los 5 millones de dólares. Entonces la situación es complicada. Y ahí es cuando nos dicen que la ANDE compre más energía de lo que acostumbra porcentualmente. Creo que en marzo se llegó a un 12 o 15% o un poco más, pero que se aumente eso. Y la ANDE pague y eso permita oxigenarle a la entidad binacional Yacyretá. Y lo otro, lo que nos dicen, es ahí en las inmediaciones de la represa buscar el marco legal para allí instalar las industrias de la criptominería. ¿Eso también se analiza así con ustedes, con el Ministerio de Industria y Comercio, con los directores de las binacionales o cada uno por su lado, viceministro? No, es un debate constante entre la ANDE, Industria y Comercio, muchos actores que están debatiendo constantemente porque, como dije, esto amerita una reflexión más profunda. A las claras está que el argumento de que él va a hacer va a cajear a la ANDE y va a tener la posibilidad de sacar una renta. Las inversiones a corto plazo, eso es categórico, pero sí amerita una reflexión más profunda toda la actividad en sí, porque existen también empresas que quieren venir a instalarse a largo plazo, a 15 años, con una demanda significativa energética. Entonces también nosotros tenemos que ver las condiciones con las cuales son bienvenidas y aceptadas estas inversiones, sobre todo a largo plazo. A corto plazo indiscutiblemente es una salida importante para que la ANDE tenga mejores ingresos lo que tiene y que se pueda utilizar esa energía aquí. Pero como te digo, este tipo de actividades y otras están ameritando un debate constante para que podamos nosotros delimitar como Estado cuáles son las premisas con las cuales queremos y cómo queremos que estas inversiones vengan, si son a corto plazo, a largo plazo, y ver la posibilidad de siempre tener la opción de que también la industria pueda tener un espacio y que nosotros generemos mano de obra, que realmente es la preocupación del presidente Santiago Peña, porque entendemos y sabemos que la energía es desarrollo, pero hoy tenemos estos debates sobre la mesa para poder delimitar y delinear políticas que puedan ser convenientes para todos.
Por último, viceministro, acá, y me parece que coincidimos, no se trata de satanizar a esta industria o este negocio. Lo que sí satanizamos es la instalación de manera ilegal y clandestina. Imagínate el caso que habíamos denunciado la semana pasada, sin que hagas ninguna valoración al respecto. Pero empresas conocidas, importantes, de prestigio, estaban también allí en la ilegalidad. Entonces yo no me quiero imaginar cómo sería el resto. En la ilegalidad, digo, cuando ya se tenía un marco, una resolución de la ANDE que establecía una tarifa diferenciada. Ignoraron por completo eso. Por eso es que me parece interesante este debate que hoy se planteó en esta audiencia pública de hacer algunos ajustes al marco legal de la implementación de esta industria de la criptominería, viceministro. Totalmente, se está trabajando. Hay 3 proyectos en este momento presentados en el Congreso, independientemente al que se está trabajando también en el Ejecutivo. Y como bien lo dijiste, muy lejos de satanizar esta actividad como tal, lo que sí a las claras queda que nadie puede hurtar la energía, una energía que es de todo y que al final del día pagamos entre todos los ciudadanos esa cuenta. Entonces, no solamente le afecta a la Administración Nacional de Electricidad, sino a todos los paraguayos el hecho de que alguien esté hurtando la energía. Y sí amerita esta reflexión porque es una actividad nueva en el mundo. Existieron países del mundo donde se han prohibido, países donde se empezaron de vuelta a hacer y países de primer mundo estamos hablando. Entonces estamos mirando las mejores normativas con las cuales se hace en otras partes del mundo, viendo si es a corto, mediano, largo plazo la inversión que tienen, qué otros beneficios sociales puede tener para el Paraguay. Entonces, muy distante y muy lejano de satanizar la actividad como tal, lo que pretendemos simplemente establecer políticas claras para que quien desee invertir en este tipo de actividad pueda tener un marco normativo seguro y por sobre todo las cosas, reglas muy claras de juego para que pueda decir deseo o no invertir en nuestro país. Clarísimo. Está pendiente, viceministro, en otros programas vamos a convocarte ya acá en piso con más tiempo y hablar de esto que ya esta tarde en la radio algo dijimos sobre el tema gasoducto, que te repito de vuelta, yo pensé que eso era así una pretensión lejana, pero a juzgar por lo que explicaste, sí, eso está encaminado y el beneficio que eso va a significar para el Paraguay, lo del gasoducto, Argentina, Paraguay, Brasil, ahí en la zona de la bioceánica, y eso me parece muy importante que hablemos, sobre todo, reitero, lo que va a significar para el Paraguay si es que eso se concreta. Definitivamente, yo con mil gustos voy a dar las explicaciones de lo que ya está avanzado, esto que empezó como un proyecto y hoy ya tomó muchísima fuerza. De hecho, como te había comentado, hemos hablado con el sector tanto público como privado de los países vecinos, tanto Brasil como Argentina. Hemos visitado a ambos países y hemos visto tanto oferta como demanda y le hemos explicado nuestro plan y le hemos explicado de los beneficios que tendría que pase por el Paraguay y sobre todo al lado de la bioceánica por todos los beneficios que tendría. Y bien lo dijiste, Jorge, este puede ser un emblema para el Paraguay, es un proyecto insignia que puede traer demasiados beneficios económicos para toda la República de Paraguay. Entonces, con mil gusto voy a explicar lo que ya hemos hecho, el trazado, lo que se conversó tanto con el Ministerio de Energía argentino como el brasilero y además con los particulares que, por supuesto, algún tomador en San Pablo, que es el mercado que se pretende, y también los vendedores de vaca muerta, que por supuesto todos pretenden vender su gas. Y bueno, se da una coyuntura un poco triste para un país vecino como Bolivia, pero de todas esas crisis hay que tratar de sacar algún rédito, y bueno, ahí estamos nosotros intentando dar una solución y de paso tener un rédito como país. Viceministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Gracias. Igualmente, hasta luego. Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía. Para cerrar este bloque, tema criptominería, tenemos lo que nos dijo hoy Nelson Medina, el asesor legal de la ANDE, que él habló de lo que se analizó hoy en esta audiencia pública y también lanzó
el dato, esa cifra importante, 75 mil millones de guaraníes que la ANDE dejó de recaudar año y medio por el tema de la instalación de estas granjas de criptominería de manera clandestina. Escuchemos. Nosotros participamos en esta audiencia pública y te comento que el de hoy fue un proyecto de ley que suspende por 6 meses, lógicamente, ¿verdad?, el suministro de energía eléctrica a granjas de criptominería. Ajá. Entonces, lo que nosotros hicimos mucho énfasis, y creo que varios actores de la sociedad también coincidimos en señalar de que el problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, ¿verdad?, que sí pagan por el suministro eléctrico y en una tarifa diferenciada en dólares y que es de mucha conveniencia para la ANDE. Sí, por supuesto, estamos en contra de aquellas criptominerías que se abastecen en base a la sustracción de la energía eléctrica, es decir, cometiendo un hecho punible. Esa es la realidad. Que en el periodo del 2023 hemos recaudado aproximadamente 38 millones de dólares y para este ejercicio 2024 tenemos estimado una recaudación de 100 millones de dólares. Y con los años que vayan avanzando, porque los contratos que tenemos celebrados con las criptominerías van hasta el 31 de diciembre del 2027, año a año, paulatinamente se van a ir incrementando las recaudaciones en favor de la ANDE. Claro. En contrapartida, desde el 2023 a la fecha, nos han privado de un ingreso de aproximadamente de 75 mil millones de guaraníes las criptominerías que están conectadas en forma ilegal. Ahí está lo que decía el asesor legal de la ANDE. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con el fiscal Néstor Coronel. Medicamentos Made in China, el criminal modus operandi del clan Ferreira que se enfrenta a la justicia. Pausa, ya venimos. En el año 2023, nuestra familia Visión creció, sumando más de 999.000 clientes en total. Más de 26.000 emprendedores recibieron préstamos, apoyando a más de 240.000 con planes de financiación. Con Visión Mujer se abrieron más de 42.700 cuentas, creciendo junto a más de 398.000 mujeres que administran sus propias finanzas. Pusimos en primer lugar tu comodidad con más de 52.000 préstamos al instante, más de 80.000 en total, y más de 70.000 cajas de ahorro abiertas desde el celular, sumando más de 1 millón de cuentas, para que te sientas parte de algo más grande. Visión, más digitales, más humanos. En Alex encontrás lo mejor para equipar tu cocina. Lleva el combo cocina que incluye un mueble de cocina más un air fryer Quanta de 5,5 litros en cuotas desde 129.000 guaraníes. Visita tu tienda Alex más cercana o escribinos al 0971-237-000. Alex, porque mereces lo mejor. Premier Padel Bueno Bank Asunción P2. El mejor pádel del mundo está de regreso. Del 13 al 19 de mayo. SND. 7 días con los máximos exponentes del pádel mundial. Premier Padel Bueno Bank Asunción P2. El evento deportivo más esperado. Entradas disponibles en Red UTS. Produce Sport Events. Invita Unicanal. Canal oficial. Las tías eligieron cambiar su suerte. Ahora te toca a vos. Llegó Megaloto, la lotería donde elegís tus números para ganar mega millones en sorteos semanales. Jugá con tu quinielero o en todas las bocas de Pago Express y Aquí Pago. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas. Sí, en todos los productos, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Parlante Win Party One PB 128. Ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estás viendo La Caja Negra. Medicamentos Made in China. El criminal modus operandi del clan Ferreira se enfrenta a la justicia. El
clan Ferreira, conocido por sus operaciones delictivas, finalmente se enfrenta a la justicia tras una exhaustiva investigación que revela su criminal modus operandi. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del COVID-19. La mafia de los medicamentos importados a Paraguay quedó al descubierto mediante una investigación de la Caja Negra. Durante la pandemia se pudo descubrir un esquema montado por un grupo de empresas del clan Ferreira para introducir toneladas de medicamentos que terminaban siendo aplicados en IPS y en los hospitales públicos. Entre los hallazgos destacados se encuentra la introducción ilegal de fármacos desde China e India, países no incluidos en la categoría de alta ni adecuada vigilancia sanitaria, a Paraguay, utilizando documentos falsificados. Según la investigación de la Fiscalía, la empresa Insumos Médicos S.A., a través de su presidenta Patricia Ferreira y directora Nidia Godoy, incurrió en varios tipos penales a efectos de introducir al país los medicamentos, violando disposiciones aduaneras y sanitarias, en aparente complicidad con el despachante aduanero Néstor Ramírez, quien también está imputado. Los implicados están procesados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de los fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país. En ese sentido, la Caja Negra había expuesto un documento donde aparecían los detalles de una transacción comercial entre una empresa farmacéutica ubicada en la India, Bombay, denominada Genex Pharma, y la empresa paraguaya Insumos Médicos S.A., además de un registro de carga de 454.400 kilogramos de medicamentos que fueron enviados a Paraguay vía aérea. Esto permitió revelar que el clan Ferreira estaba utilizando facturas falsificadas de la multinacional brasileña Eurofarma y con esto lograba falsear el verdadero origen de los fármacos y obtener los permisos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control. La falta de trazabilidad de los productos importados y la flexibilidad en los controles durante las operaciones de importación añadían gravedad al problema. La consecuencia directa de estas actividades ilícitas era la ausencia de garantías sobre la efectividad y calidad de los fármacos que llegaban a los hospitales públicos, representando así un peligro latente para la salud pública. Estos descubrimientos desencadenaron una serie de acciones legales y administrativas contundentes. Se presentó una denuncia penal contra los responsables de las empresas involucradas en la falsificación de documentos y la evasión de controles sanitarios, seguida de su imputación. Además, ordenó la cuarentena y el retiro del mercado de todos los lotes de medicamentos implicados. La empresa señalada como responsable de estas prácticas fraudulentas perdió su registro sanitario para la importación de medicamentos y además se produjeron cambios en las instituciones del Estado. Con la renuncia de la titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Lourdes Rivaldi de Catebeque, y la remoción del cargo del director de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, Alcides Velázquez. Estado actual del caso. A principios de este mes inició el juicio contra los acusados por la Fiscalía durante el proceso. La defensa presentó incidentes, pero el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisense rechazó el planteamiento de nulidad de la acusación e exclusión probatoria. En sus alegatos iniciales, la fiscal Luz Guerrero ratificó en el juicio la vulneración de los controles en el ingreso de estos medicamentos y el incumplimiento de varios tipos penales de parte de la empresa Imedic. Se prevé que mañana, miércoles 17 de abril, se dé continuidad al juicio con la declaración de 2 testigos propuestos por el Ministerio Público. Bueno, Néstor Coronel, fiscal, está con nosotros vía Zoom. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a tu amable audiencia. A las órdenes. Para hacerle seguimiento a este tema, como nosotros habíamos denunciado hace un par de años y se ve que está en pleno juicio oral, cuéntenos por favor el avance de este proceso en el ámbito de la justicia. Tengo entendido que este viernes prosigue el juicio oral, ¿es así o no? El día viernes, efectivamente, a las 11 de la mañana continúa el desarrollo del juicio oral.
estamos en la etapa de las testimoniales. Todo tiene que ver con testigos de parte del Ministerio Público. En este caso van a prestar declaración 4 personas y posteriormente continuamos en la fecha que disponga el Tribunal de Sentencia, por supuesto. Acá estamos hablando de qué hechos punibles, doctor. En este caso nosotros, en su momento, fueron acusados 3 hechos punibles: producción de documentos no auténticos, comercialización no autorizada de medicamentos y asociación criminal. Acá, a partir de esta investigación que hizo el Ministerio Público, fue clave también los datos que fueron recabando de las instituciones, como por ejemplo, corríjame si me equivoco, tributación, tengo entendido en su momento aduanas, cuando todavía estas instituciones funcionaban de manera separada, pero también la propia Dinavisa, lo del testimonio de la empresa brasileña que confirma que esas facturas utilizadas, presentadas por esta empresa, era una factura adulterada, fraguada. Tal cual como decís, esas son las instituciones que de alguna manera estaban involucradas al tiempo de realizar este tipo de importaciones, y efectivamente Eurofarma toma conocimiento de esta situación a partir del programa de ustedes en la Caja Negra, que es cuando ellos avisaron las circunstancias y ponen en manifiesto a partir de una denuncia posterior ante el Ministerio Público, que es cuando se inicia realmente todo lo que tiene que ver con la investigación y la toma de datos respectivos, demostrándose posteriormente estas circunstancias que iniciaron el uso de unos documentos que no eran del lugar de origen, que en este caso era la empresa Eurofarma. En total son 10 los casos que se puso a disposición del Tribunal de Sentencia, y es lo que se está debatiendo en este momento. Acá, doctor, porque no lo quiero comprometer, porque estamos en esta etapa de juicio oral que se retoma el viernes, pero permítame hacer una valoración. Es importante que la justicia haga lo suyo a partir de estos elementos y hechos objetivos que tiene el Ministerio Público, y para sostenerlo en el juicio oral, acá se tiene que hacer justicia, porque estamos hablando de un tema demasiado delicado, muy delicado, en el sentido de que el otro día me decían unos abogados, estamos hablando de la compra, la adquisición por parte de esta empresa de medicamentos oncológicos, nada más y nada menos que determina la vida o la muerte de las personas, la continuidad del tratamiento de las personas. Entonces, no se pudo haber manejado con tanta ligereza y desapegado las cuestiones legales. Entonces, por ello me parece que acá la justicia, al hallar y al encontrar elementos objetivos, tiene que caer con todo el peso de la ley, doctor. Tal cual como está diciendo, estamos tras eso. Ahora estamos en el contradictorio, donde nosotros exponemos justamente nuestra teoría del caso, y es lo que se va a debatir, y es lo que en su momento seguramente va a ser motivo de un pedido de sanción por parte del Ministerio Público, acorde a las circunstancias, y sobre eso, por supuesto, posteriormente el Tribunal de Sentencia va a realizar el trabajo que corresponde también para evaluar un poco los elementos de cargo que presenta en este caso la Fiscalía, y merced a eso, pues, establecer lo que corresponda. Perfecto, doctor, gracias por estos datos y por su tiempo, muy amable como siempre. A las órdenes cuando ustedes gusten. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, buenas noches. El fiscal Nelson Coronel, en relación al caso del criminal modus operandi del clan Ferreira, que ahora enfrenta a la justicia. ¿Recuerdan el caso de los medicamentos oncológicos que metían a nuestro país y utilizaron a una empresa brasileña para fraguar las facturas y engañar a la Dinavisa, a aduanas y también en su momento la Subsecretaría de Estado de Tributación? Antes de ir a la pausa y de presentar el tercer tema, vení a Bristol y aprovecha las super ofertas, sí, en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Heladera Samsung 385 litros, ahora solo 18 cuotas
de 429.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En tu casa o en la oficina, cuando estás en movimiento o también sentado en ese lugar donde tan Escribanos deben requerir certificados del REDAM para hacer los trámites. Las oficinas del Registro de la Propiedad Inmueble, Registro del Automotor y Registro de Bienes No Inmobiliarios requieren desde el lunes a los escribanos públicos tener a la vista el certificado de antecedentes de deudores alimentarios morosos, REDAM, como requisito para la gestión registral de escrituras públicas de compra-venta de bienes. La medida genera posiciones encontradas, ya que implementa una nueva burocracia en el servicio que debe ser más ágil. La ley número 6.506/2020, que modifica la ley número 5.415/2015, que creó el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM, como mecanismo de control del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, establece en el artículo 9, inciso B, que el certificado REDAM debe ser requerido para la obtención de licencias y permisos de conducir, medida que rige desde el 11 de abril en todos los municipios del país. También dispone que sea requisito las celebraciones de matrimonio civil, de modo a que el funcionario del registro del Estado Civil de las personas encargado de llevar adelante el acto ponga a conocimiento del otro contrayente y de los testigos si alguno de ellos se encuentra inscrito como progenitor moroso. Esta normativa también prevé que el certificado sea un requisito para los trámites realizados ante el notario público relativos a la compra-venta de bienes registrables y no registrables. En ese sentido, el pasado 17 de abril, la Corte Suprema de Justicia, a través de la acordada número 1743, dispuso aprobar la puesta en vigencia desde el 22 de abril la obligatoriedad de contar con este comprobante para los trámites notariales de transferencia de mercancías registrables, mientras que el 19 de abril la Dirección de Registros Públicos, mediante la disposición técnica registral número 02/2024, reglamentó la aplicación de la ley. En esta reglamentación, Lourdes González, directora del Registro Público, dispuso que, teniendo los notarios públicos la obligación de tener a la vista el certificado REDAM de las partes contratantes vigente y sin que estos figuren en dicho registro, para la formalización y autorización de escrituras públicas de compra-venta de bienes, debe mencionar dicho certificado en el cuerpo de la escritura pública, con todos sus datos de expedición, en la misma forma como se procede respecto a los demás certificados preescriturarios. Además, en el segundo artículo de la reglamentación, estableció calificar las escrituras públicas de compra-venta de bienes registrables conforme al artículo 1 de la disposición, fechadas a partir del 22 de abril del 2024 en todas las direcciones dependientes de la Dirección General de los Registros Públicos. La directora Lourdes González explicó que desde el 2020 es obligatorio el documento del REDAM, pero que ahora se estableció un mecanismo de control de la medida. En los últimos años, los escribanos cumplían con la exigencia de solicitarlo, pero no indicaban en el cuerpo de la escritura los datos del certificado, por lo que ahora necesariamente deberá figurar ese detalle en el escrito. La obtención de este documento no debería ser un problema, ya que es un servicio gratuito y no implicará ningún costo adicional para el notario y las partes contratantes. De acuerdo con González, si una persona que desea hacer el registro notarial aparece como deudora en el REDAM, el escribano debe abstenerse de hacer la escritura pública. En el caso de incumplir la medida, por ejemplo, si el profesional realiza la escritura sin incluir los datos del certificado o hace el trabajo pese a que una de las partes es deudora, el registro público expedirá una observación a la escritura pública y el escribano deberá subsanar el documento para su registro. Si nuevamente no cumple con lo requerido, la escritura no podrá ser inscripta en las direcciones del automotor, inmobiliario, buques, etc. Si bien la escritura pública no será
nula ni ilegal, únicamente no se podrá inscribir en el registro. Esta medida de control genera posiciones encontradas en el gremio de los escribanos, ya que algunos consideran que la directora de registros públicos se extralimitó en la interpretación de la ley y excedió en la reglamentación, al establecer más consecuencias de las que debería tener. En octubre del 2022, el Colegio de Escribanos del Paraguay remitió una nota a la ministra de la Corte, María Carolina Llanes, ante las dudas que existían con relación a la exigencia del REDAM. Algunos puntos esgrimidos fueron que la ley no prevé sanciones ni restricciones para el deudor moroso, que la normativa solo aplica a las compraventas y no se previó para la integración de capital, donaciones, etcétera, que no determina en qué casos debería solicitarse los certificados, si solo de vendedores o de todas las partes, y además los cónyuges, y que existía el impedimento para acceder al certificado de los extranjeros y las numeraciones de cédula muy altas, por lo que solicitaron que se habilite un correo electrónico institucional para ello. Otra de las principales críticas que surgieron fue que esta medida burocratiza más un sistema que guarda estrecha relación con el dinamismo de la economía, siendo que conviene que sea lo más ágil posible. Sin embargo, ahora con esta reglamentación se complica aún más. Por consiguiente, se teme que termine ahuyentando las posibilidades de inversión tanto local como extranjera. Bueno, sobre este tema vamos a hablar, está con nosotros la escribana Marta Narvaja. ¿Qué tal, escribana? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, nosotros pensábamos, el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM, necesario. Y justo. Y justo, eso no hay ninguna discusión. Ni una duda. Una discusión. Al contrario. Es así, eso es más que iba a aclarar. Sí. No diga que estamos en contra de REDAM, en absoluto. Al contrario, estamos re a favor. Re a favor, re a favor. Pero hay una cuestión que preocupa, porque ya ustedes, recordando un poco y poniendo en contexto, los escribanos venían atravesando por un problema de la falta de celeridad en los trámites del registro público. Entonces, con el tema de la reglamentación de esto de vuelta, explíquenos, por favor, escribana, ¿creen ustedes que esto de vuelta va a, no digo entorpecer, pero va a ser lento todavía una serie de trámites que son necesarios agilizar? ¿Ese es el planteamiento o estoy equivocado? No, lo que a nosotros nos preocupa es la ley en sí, que tiene demasiadas omisiones y que no está bien establecido ni clara toda la reglamentación del por qué se crea el certificado de deudores alimentarios. No existe en la ley. Voy a acatar primero, no estamos en contra, al contrario, yo me puse feliz porque es una forma de hacerle responsable a ciertas personas que no cumplen con su deber, ¿verdad? Y nosotros vamos a coadyuvar y siempre estuvimos del lado de la ley y ayudamos para que se cumplan las disposiciones legales. Pero esas disposiciones legales tienen que ser claras y precisas. Y justamente eso es lo que no encontramos en esta ley. Hay demasiado falta de disposición, porque ¿para qué se saca el certificado? Y si se detecta al contribuyente moroso, ¿qué hacemos? La ley no prevé, no dice cuál es la pena que va a tener, si hacemos o no hacemos el trabajo. Porque el certificado, si bien no va a obstaculizar nuestro trabajo, porque es muy fácil obtener, es muy fácil obtener porque se hace por la web. Pero como siempre, problemas hay, ¿verdad? Que son totalmente subsanables. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tus clientes son extranjeros? No figuran y lógicamente que no van a tener. Entonces hay que hacer un trámite extra, tienen que hacer ellos. Y también aquellos clientes, aquellas personas, aquellos requirentes que tienen cédula de identidad con números altos, 7 millones, 8 millones, tampoco existen, están en la lista. Entonces hay que cumplir con la solicitud, hay que ir a llenar, hay que ir al palacio, a hurgar ahí a ver qué se hace. A ver, entonces,
¿Quién tiene que hacer estas correcciones? ¿A quién se le pide, escribana? La ley tiene fallas y la ley hay que volver a modificar. Porque esta ley, la del 2015, carecía de muchísimos errores y omisiones. Entonces se modificó por la del 2020, pero esa sigue teniendo los mismos errores. Por ejemplo, yo anoté, para no olvidarme, anoté algunos errores o algunos artículos que tiene que constar en la ley para que nos sea útil, o si no, no nos sirve. No cumple con el objetivo que se pretende. Además, lo que más me preocupa también es que la ley promulgó el poder legislativo y la ley debe ser reglamentada. Esa ley no está reglamentada. ¿Quién tiene que reglamentar? El Poder Ejecutivo, con un decreto. No existe tal cosa. Entonces, a nosotros los escribanos, y a mí en particular, me llamó la atención en una nota que envía la Corte Suprema de Justicia, le envía a la directora del Registro Público, y en uno de los considerandos dice que por nota de la Dirección General de los Registros Públicos, número 210, de fecha 20 de marzo del 2024, la Directora General de los Registros Públicos, abogada González, ha elevado a consideración un proyecto de disposición técnico registral que establece el procedimiento que debe observarse tanto para la formalización de las escrituras públicas de compra-venta de bienes registrables como para su calificación registral a cargo de sus direcciones dependientes. ¿Qué quiere decir ello? Que ella le sugirió a la Corte Suprema de Justicia cómo se va a reglamentar ese artículo 9 en donde hace alusión al certificado, y la Corte Suprema de Justicia lanza una acordada donde reglamenta. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué potestad tiene la Corte Suprema de Justicia para reglamentar una ley, parte de una ley? No existe, eso no puede ser. Y poniendo otro ejemplo concreto, cuando ustedes hacen referencia a la necesidad de hacer esos ajustes, ya sea a través de una reglamentación o hacer las modificaciones en la norma, ¿qué otro ejemplo de que esto viene a... Por ejemplo, el deudor alimentario moroso. Sí. La ley no prevé ninguna sanción ni restricción. Sacamos nosotros el certificado, este es el certificado. Simplemente tiene el nombre, la cédula de identidad, no se encuentra en el registro de deudores morosos. Tiene un código QR, tiene la fecha de impresión y tiene el link de impresión y nada más. No tiene, solamente tiene fecha de expedición, no tiene fecha de vencimiento. No tiene. ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo vence esto? Entonces, ese deudor moroso, ¿qué hacemos nosotros si está moroso? ¿Qué hacemos? La ley no prevé. Dicen que nos van a inscribir nuestra escritura, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo ellos se toman las atribuciones para impedir un acto que cumple con todas las formalidades establecidas por la ley? Y ahí no es una cuestión, claro, ahí me van a decir que tiene que estar eso tipificado en una reglamentación, pero y trato de interpretar nomás desde el punto de vista práctico. Desde el momento en que supongamos mi nombre aparezca acá, sí, y yo no puedo hacer ninguna escritura, me impide. No dice la ley. No dice la ley que impida. No dice. No dice en ningún artículo de la ley. Son 8 artículos nomás. El 9º es el apruébese y el otro es comuníquese, que es el 9º y el 10º. 8 artículos nomás tiene la ley. Y no es una observación que ustedes, los escribanos, al encontrar el nombre de Jorge Torres que figura en la lista de morosos, no le dicen, anda a solucionar tu problema y después seguimos con el No trámite. somos quién a nosotros nos manda a hacer eso. La ley no dice. El artículo 9 dice en su última parte, se notificará al alimentante, dice, por única vez la vigencia de la presente ley y la aplicación de las restricciones establecidas en ella. Sin embargo, en la propia ley no existe ninguna restricción. Entonces,
¿Y cómo no nos van a inscribir? ¿Cómo nos van a devolver observada la escritura? Hasta que vaya a pagar. ¿Con qué atribución? Nos pueden venir encima con abogados, desastre nos pueden hacer. A los escribanos o al registro. O al registro, claro. Claro, pues te van a decir en el registro. Nosotros es lógico, acá está la observación, vayan en contra del registro. Entonces, al no existir la restricción o prohibición, la Corte Suprema de Justicia, a través del registro público, redactó una disposición técnico registral en donde dice que en donde expresa la prohibición de la celebración de cualquier acto jurídico donde el deudor sea moroso. No podemos hacer ni un acto. Bueno, muy bien, ok, está muy bien eso. A mí me encantaría, entonces le bajamos la caña al moroso. Pero ¿dónde dice? ¿En qué parte de la ley? En ningún artículo menciona. Hay que corregir inmediatamente eso. Ustedes quieren esa, digamos, no sé si ese es el término, una especie de cobertura legal para poder... Y no podemos ser injustos, claro. La ley pues, hay que aplicarlo como dice. No, yo, claro, entiendo perfectamente. Yo no soy nadie para interpretar la ley. La ley se cumple o se cumple. Ni tampoco haciendo uso del sentido común. No, absolutamente. O sea, pues yo puedo decir, aparece mi nombre, yo quiero hacer un trámite, tengo que ir a pagar lo que debo. Y sí, bueno, eso ya es cuestión de conciencia, ¿verdad? Ojalá que la gente sea así. Y entonces no vamos a tener ningún problema. También otra cosa, otra objeción a la ley que según esta ley, eso se aplica solamente a los bienes registrables y no registrables, dicen. Y no se previó los otros actos jurídicos que se realizan ante nosotros. Por ejemplo, la constitución de sociedades, los aumentos de capital, las donaciones. Tendría que ser en todos. En todo tiene que ser. ¿Por qué se restringe solamente en la compra de vivienda inmueble? Claro. ¿Y por qué en los otros no? Tampoco menciona que hay que solicitar el certificado de cumplimiento del comprador y del vendedor. Tampoco menciona. No dice nada, hay que exigir, dice nomás. Acá una pregunta que surge. En el 2015 y después la modificación correspondiente para la aprobación de esta ley en el 2020, ¿por qué no se planteó eso? Porque no se sabía que iban a tener esta exigencia. En ese proceso de debate, ¿por qué no se hizo? Porque no entiendo yo por qué el paraguayo siempre... Sobre hecho consumado. Totalmente. Totalmente. Y hay interpretaciones. Nosotros en el informe dijimos, hay dos interpretaciones. Yo creo que no hay otra interpretación. No hay. Tus colegas escribanas creo que coinciden. Todas coincidimos con lo mismo. También no tiene plazo de validez. No tiene. Acá está. No tiene plazo de validez. O sea que yo puedo sacar hoy y dentro de 10 años puedo traer y me tiene que servir. Porque no tiene plazo, pues. Y acá en la acordada dice que así como sacamos los certificados, eso es lo que me escandalicé un poco en lo que decía la del registro público. Dice, la Dirección General de los Registros Públicos insta a los profesionales a dar estricto cumplimiento a las nuevas disposiciones legales y reglamentarias a fin de garantizar la seguridad jurídica de los actos de transferencia de los bienes registrados. ¿De qué seguridad me habla con este certificado? Eso no es seguridad jurídica. Es otra cosa la seguridad jurídica. Nosotros sí damos seguridad jurídica a los contratantes, a nuestros requirentes. Sí, damos seguridad jurídica. ¿Estas observaciones que hacen ustedes no se subsana con una reglamentación? Con una reglamentación. Con una reglamentación. Se puede que tiene que hacer el Ejecutivo. Y tiene que hacer, por decreto del Poder Ejecutivo tiene que ser. Pero este tipo de restricciones, la obligatoriedad y el hecho de no poder inscribir un título de propiedad de un acto tan formal como es la transferencia de un inmueble, por ejemplo, que se nieguen a inscribir. La inscripción pues, es para que sea válido contra terceros, que se nieguen a inscribir porque no tiene un certificado de cumplimiento. Tiene que decir en la ley. Tengo que hacer una pausa, escribana cortita, una pausa, ya venimos con este tema. Hoy, la línea de este gobierno es abrir los brazos para que vengan los inversores.
Por eso los viajes totalmente reiterados que hace el presidente de la República, Santiago Peña, con justa razón, que hoy eso ya surte resultados. Veíamos ayer nomás la publicación de una encuesta internacional que lo posicionaba a Peña en el tercer lugar, estaba la calle Pou, en segundo lugar estaba Noboa, el presidente del Uruguay, en tercer lugar ya estaba Peña. Eso no se logra por una cuestión así al azar, eso no es aleatorio, sino eso es fruto del trabajo de la gestión que viene haciendo el presidente Peña para promocionar el Paraguay y contar los beneficios que nosotros tenemos para atraer los inversores. Pero cuando decimos eso, ¿por qué hacemos esta introducción? Escribana, vos que conoces a muchos inversores, hoy lo primero que te van a en las exigencias es lo del certificado de registro de deudores alimentarios morosos. Y ellos no están por su cédula porque tienen mayor de... Claro, o no tienen cédula paraguaya, o si tienen valores muy altos y eso ya no están. Entonces, ¿cómo vos le vas a decir a tu cliente que viene a lo mejor por 24 hay que ir al Poder Judicial a hacer un trámite porque no estás dentro de la lista de la Redam? Entonces es terrible. ¿Y cómo eso no se contempló? Y así como no se contemplaron tantas cosas. Por eso es que yo digo que urge la modificación nuevamente de esta ley, pero urgente tiene que ser. Si es que quieren que se implemente así como nos están hechas las disposiciones últimas de la Corte. Porque, claro, yo te preguntaba en el corte, si tiene cédula paraguaya, ese inversionista tendría que estar acá, pero me decís que no. No, porque normalmente son inversores que vienen recién y eso ya tienen arriba de los 6, 7 millones, ¿verdad? Y ya no. El mismo paraguayo que tiene cédula 7 millones ya no figura, entonces hay que ir a hacer el trámite en el Palacio de Justicia. Entonces, que creen otro sitio web en donde uno por la web puede llenar. Y lo que se busca es simplificar todo y acá estamos generando más burocracia encima de todo lo que ya tenemos que aguantar. Cada vez tenemos más cargas. ¿En dónde? Y cargas que se nos ponen. No es que nosotros pues somos profesionales muy formales y nosotros, yo creo que la mayoría, el 100% de los escribanos somos gente de bien y hacemos cumplir lo que la ley establece, ¿verdad? Y por nosotros pasa la seguridad jurídica. Y todo lo que pasa ante nosotros es seguro. Vos no podés dudar de que no sea seguro. Seguramente que habrá rarísimas excepciones, pero no. Entonces, a nosotros lo que nos hacen fracasar son las instituciones públicas que son tan burocráticas. Nosotros trabajamos con dos prácticamente. Para ir cerrando, ¿ya se subsanaron esas diferencias que tenían ustedes con registros públicos o continúa todavía con esos reclamos de hace ya bastante tiempo? Porque, ¿qué es lo que pedían justamente? Celeridad. Se sintió mucho ese tema en la pandemia, ¿verdad? Varias instituciones, pero todo se trancó, ¿verdad? Todo estuvo muy lento. ¿Cómo está ahora eso? La dura y cruda realidad sigue tan igual como antes. Sigue tan igual. Yo tengo certificados y mis colegas, porque tenemos chat de escribanos, hay certificados de condiciones de dominio que tendría que salir en 10 días, que nos habilita a nosotros a hacer la escritura pública, y yo tengo de febrero, por ejemplo. Estamos en el mes de casi terminando abril y no sale. ¿En cuánto tendría que salir eso? 10 días. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué no sale? Y no sale. Yo, Jorge, directamente digo, yo me cansé. Yo me cansé de pelear. Ya dejo que fluya porque si no, ya empezó la enfermedad a llamarme a la puerta, ¿verdad? Entonces no, yo prefiero vivir. Cada vez se hace más burocrático. Yo te voy a hacer una comparación. Las comparaciones generalmente son horribles, ¿verdad? Pero acá hay dos instituciones que son iguales y que las dos dependen de la Corte Suprema de Justicia. Y las dos son el registro del automotor y el registro público. Yo te quiero mostrar cómo funciona el registro del automotor. Viene tu cliente, compra un auto, que los autos son tan igual caros que los inmuebles hoy día, ¿verdad? A veces más caro que... A veces es más caro que el inmueble, sí.
te trae el certificado de condición el certificado de nacionalización, o te trae un automodelo un año antes. Tenemos que sacar condiciones de dominio. Vos llenás el formulario en la web, apretás un botón, a las 2 horas tenés el certificado de condiciones de dominio. A las 2 horas tenés. Eso funciona como un reloj. Cuando vos te vas y pagás, presentás tu escritura, en ese mismo instante te dan la chapa del vehículo. ¿Te acordás? Antes, cuando era después, pasaba un año y no te daban. Desde que entró esta señora, ilustre señora, no me acuerdo cómo se llama. Julia. Una señora. Sí. Desde que ella entró, eso funciona como un reloj, y es igual que el registro de los inmuebles. ¿Por qué el registro del inmueble no funciona como la de automotor? Que la dirección del registro de inmuebles tiene 26 años de ejercicio. Vos podés creer que un funcionario público esté en un solo cargo 26 años, casi le iguala a Stroessner ya. Y sigue ahí, y sigue la deficiencia, y sigue sin poder nosotros apretar un botón y que nos salgan los certificados de dominio. Y no hay allí, pregunto, porque las veces que hemos hablado con la directora Lourdes González nos exponen números. De hecho, ella es doctora en eso. Reclaman en la corte, ella expone y dice, por acá hicimos en tanto tiempo. ¿Por qué no funciona su sistema informático? ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sigue sin funcionar eso? Sigue igual. Yo pensé que después de todo el ruido que se hizo, nos cansamos. Las manifestaciones que se hicieron en frente. Dios mío, ¿te acordás que nosotros te pedimos socorro? No, sigue igual. Yo pensé que eso cambió. Sigue igual. Bueno, y esto otra vez viene a complicar más. O sea, yo pensaba que se suma, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo de menos, ¿verdad? Porque son poquitas cosas lo que hay que ajustar. Claro. Hay que cambiar, hay que modificar esa ley urgente y se va a solucionar. ¿Y ustedes van a hacer un pedido formal, colegio, escribanos? Ya hicimos, ya comunicamos a la Corte en una nota ya hace 2 meses. Esa nota que mencionó ahí tú. Sí, ¿Y ya mencionó. Retorno? Nada. ¿Nada? No, nada. Pedimos, por favor. Yo no estoy en el colegio escribano, pero sé que mis compañeros piden. Nada. ¿Y por qué eso? No sé, yo quiero saber. Hay tantos enigmas. Bueno, gracias, escribana. Seguimos. Cuando quieras. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Bueno, tenemos este informe porque nos pidieron y nos reclamaron que tanta manija le hemos dado. ¿Se acuerdan ustedes las famosas cédulas con chip? Sigue la demora en identificaciones pese a esta licitación, 28 millones de dólares ya del 2017. Reportan excesiva lentitud de testimonio de la gente que va a identificaciones en la emisión de cédula y pasaportes con chip. Yo le contaba un caso puntual que me tocó a mí la semana pasada, una gestión para la renovación de la cédula de identidad de mi hija. Me dicen, tenés que venir en 27 días. 27 días. Hicimos este tema también en la radio, nos llamaban, nos decían. A mí me dijeron que tengo que venir en 1 mes y medio. Continúa la tardanza en la expedición de documentos en identificaciones. El moderno sistema debía elaborar cédulas con chip en solo minutos. Así nos vendieron la historia que nosotros hemos hablado un montón. Bueno, nada de esto se cumplió. Nosotros hablamos la semana pasada con León Almirón, el asesor jurídico interino de identificaciones, y él le tira la responsabilidad a la empresa, al consorcio que se quedó con la adjudicación y que lleva adelante la implementación de este moderno sistema que nos dijeron que iba a funcionar, que se acababan las largas colas, que se acababan las demoras. Sin embargo, no ha cambiado absolutamente nada. A ver el material. Cédulas con chip. Sigue demora en identificaciones pese a los 28 millones de dólares invertidos.
Los ciudadanos reportaron la excesiva espera para conseguir la cédula o el pasaporte en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, a pesar del sistema renovado implementado para expedir los documentos con chips de manera más rápida. Se hizo costumbre el extenso tiempo de espera para tramitar los documentos en identificaciones. De vuelta, los usuarios informan que existe una importante tardanza en la emisión de 28 a 30 días de espera en el caso de las cédulas y tiempo similar para los pasaportes, cuando en teoría, según se prometió en su momento, el servicio iba a ser más seguro, rápido y cómodo con la implementación de un renovado sistema. Y ahora estoy retirando un mes, 15 días por ahí. Después de un mes justamente vine para no perder mi tiempo. Ahora por suerte ya está. En 15 a 20 días me dijeron que va a estar mi cédula. En 15 días. Después de 15 días. Pasaporte, 30 días, demasiado mucho ya. Anteriormente 15 días ya te dan ya. Yo vine a renovar mi cédula en 22 días. Eso sí es mucho. Eso es bastante. Y todo un tema, porque vos entras ahí en la guardia y le decís, ¿dónde se retiran los? Allá andate. De allá vos te dices, no, andate allá. De ahí allá, o sea que nervio total. Y ahora ya demasiado tarde ahí para gestionar tu documento, después tenés que tener sencillo, justito tiene que tener 240. Si no tenés ese, salí de la fila y ya no entra más. Yo tenía entendido realmente que eran 24 horas, pero al final me dieron la sorpresa de que son en 22 días. Actualmente en identificaciones se expiden documentos con chips mediante un sistema que demandó una inversión de 28 millones de dólares. Este servicio de documentos digitales debía cortar en 20 minutos la demora en la elaboración de las cédulas. Sin embargo, nada de lo prometido se tradujo a la realidad y se tarda lo mismo que antes, pese al millonario desembolso del gobierno. En el pasado, desde identificaciones se defendían de los cuestionamientos ciudadanos, echando la culpa al obsoleto sistema que tenía la dependencia policial, ya que este databa del año 2009. Si bien en el 2017 se adjudicó uno renovado, recién muchos años después entró en vigencia tras sufrir llamativas trabas. El Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay, CDE, integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet, obtuvo el contrato para el mejoramiento del Sistema Nacional de Emisión de Cédulas de Identidad y Pasaportes. Los sucesivos ministros del Interior, entre ellos Arnaldo Yucio, dilataron a más no poder la implementación de este servicio. La siempre desmedida burocracia hizo que los trabajos a cada rato sean interrumpidos. Tras varios años de espera, la puesta en vigencia del sistema finalmente se realizó en julio del 2023, desde cuando el Departamento de Identificaciones de la Policía empezó a emitir tanto la cédula de identidad como el pasaporte con un chip que contiene la información biométrica del portador del documento, lo cual permite corroborar si efectivamente corresponde a la persona que lo está portando. Si bien se dio un importante y necesario avance en la modernización de las cédulas y pasaportes, la ciudadanía sigue quejándose de la lentitud para acceder a estos documentos, por lo que urge solucionar el problema y garantizar un mejor servicio a los usuarios. La gente no sabe dónde es la cosa. Vos le preguntas al guardia y te dice allá, de allá, eso es lo que es un tema. O sea que al final nadie sabe, no tenés que averiguar tal parte. No es que vos llegas a tal parte y ahí ya retirar, no es así. Todo un tema y la gente se está quejando mucho justamente porque te dice pues día 15 días. Pero a la vez vos venís y no está la cédula. La vez pasada yo me peleé, te juro, porque vine así como con mi nena luego. Y le dije al señor, yo me pregunto para qué. Yo lloré luego de rabia. Le dije, yo me pregunto, señor, ¿por qué dicen día 15 días? Para no pasar eso, yo vine ahora en un mes, 8 días, le dije, señora, anda, ¿cómo era que me dijo? Anda, descargate con esa persona que te dijo. Ahora un muchacho 3 horas ya está esperando ahí, porque ese fue el que le hizo la huella y no viene mal la gente que le hace. Está esperando y 3 horas ya está ahora. A las 7 vino, me dijo. Mientras tanto, las personas deben soportar el dolor de cabeza que conlleva el suplicio de realizar sus trámites en identificaciones. Te juro, yo salí de acá casi chocando la puerta, de rabia me dio. Pero gracias a Dios, ahora te juro porque oré mucho para conseguir ya, porque imagínate, de limpio estoy viniendo y gracias a Dios ya está mi cédula. 22 días, voy a venir otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Necesito la cédula de identidad, bro. Bueno, ahí está lo que reclaman los ciudadanos, 30 días de demora, 30 días para entregarte una cédula.
La señora nos dijo 22, un mes 15 días. Tenemos que buscarle mañana al ministro del Interior, preguntarle a Enrique Riera, el que siempre habla y muy bien y mucho. ¿Qué pasó con esto? ¿Te acuerdan, verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado? Y los representantes de esta empresa, una empresa francesa, consorciada con una empresa paraguaya, llegó a hablar el embajador de Francia. Amenazaron con demandas al Estado paraguayo si no se definía esto. ¿Se acuerdan de eso? Y todos compramos ese relato porque nos dijeron que se acababan las esperas. Nos dijeron que te entregaban en 24 horas. Y escucharon ustedes el testimonio de la gente. Esto se hizo esta mañana. 30 días, un mes y medio para que te entreguen una cédula. Entonces, uno de los entrevistados decía, en el sistema anterior nos daban por lo menos en 15 días. Y tanto nosotros cuestionamos el sistema anterior, dijimos que es un sistema obsoleto, viejo, que ya no sirve, que ahora con el tema digital entras en la computadora, te sacan la foto, te ponen un chip y te entregan de manera inmediata. Y ahora, entonces acá hay que determinar esto, ¿quién nos mintió acá? ¿Quién nos engañó en esta historia? Efectivamente, como nos dijo el otro día el asesor jurídico de identificaciones, ¿es el consorcio o hay todavía un internismo allí en identificaciones que quieren poner palos a que esto se implemente? Por eso sería bueno hablar, no sé nomás por qué no quiere hablar el director de identificaciones que le deriva a otras personas, o inclusive preguntarle al ministro del Interior. Tanto le hemos atacado a Yucio, ¿se acuerdan en su momento? Al que estuvo después, creo, a este tan buen señor, ¿cómo es que se llama? Este que era diplomático, Federico González. Buen señor, que gentilmente siempre nos atendía y nos decía que estaban haciendo los ajustes para la implementación de esto, porque nosotros le compramos el relato de la empresa del consorcio, que en 24 horas que se acababan la fila, de que los ciudadanos iban a ser los beneficiados. Todo volaterapia. Todo volaterapia. De la implementación de esto se repite exactamente el mismo problema en identificaciones. No podés esperar un mes y medio para que te entreguen una cédula de identidad. La renovación, yo les digo, a mí me tocó la semana pasada. Me voy con mi hija, renovación de su cédula. Y dicen, ella estaba ansiosa porque era la primera vez que practicó creo que 15 días para ver cómo iba a firmar. La primera vez que iba a poner su firma ya permanente. Entonces le dicen, ansiosa quería ver su cédula. Yo le dije, no, mi hija, olvídate. Esto te van a dar mañana, en menos de 24 horas. No, dicen, tenés que venir en 27 días. Va a ser 27 días para que te den una cédula de identidad. Vamos a ver qué nos dice el ministro Riera sobre este tema. Y si el consorcio es culpable de esto, hay que rescindirle el contrato, ¿verdad? O no sé, que devuelvan la plata. Algo tienen que hacer, algo tenemos que hacer. Los ciudadanos de vuelta, los más perjudicados en esta historia. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. La Caja Negra.